¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a esta emisión de su programa Descifrando Enigmas. Nuevamente aquí su servidor Rolando Aguirre, y el día de hoy continuamos con esta serie en la familia, respondiendo a una pregunta que nos han hecho ustedes, la teleaudiencia, acerca de cómo lidiar con la rebeldía en los hijos, cómo lidiar con la rebeldía en la juventud. Para ello, el día de hoy tendremos dos entrevistas, una con un joven, con su testimonio, y otra con sus padres. De una manera interactiva estaremos viendo cuáles son las causantes de estos problemas tan grandes que pueden tener los jóvenes de la rebeldía, y también cómo los padres pueden afrontarlo en nuestros días. Así que no te vayas de tu pantalla. En esta oportunidad estaremos desglosando este tema de la rebeldía en la juventud. ¿Y cómo es que llegaste al punto de reconocer que estabas mal? Cuando me agoté, agoté todos mis recursos, a donde sea que iba ya no me creían, y ya ellos podían ver que yo básicamente era una mentira. Cero intereses a 24 meses. Sí, escuchó usted bien. Hasmar Performance le ofrece cero intereses a 24 meses en todo su inventario de vehículos, carros, pickups, SUVs, lo que usted necesite. Visítenos en cualquiera de nuestras dos direcciones. Y recuerda, nosotros financiamos 24 meses sin intereses. Te esperamos. Gracias por regresar con nosotros después de esta pausa, y el día de hoy seguimos hablando de este tema tan importante que muchas personas nos han hecho la pregunta, y es cómo lidiar con la rebeldía de nuestros hijos. Y en especial vamos a iniciar con una entrevista en un testimonio que ha impactado mi vida y que quiero que ustedes escuchen el día de hoy. Y tenemos un invitado para ello. Bienvenido, Mario. Hola, ¿cómo está, pastor? Bien, bien, gracias. Gracias por estar aquí, por comentarnos un poco de tu experiencia y por compartir con la teleaudiencia el día de hoy. Cuéntanos un poco de tu etapa de la juventud y de aquellos momentos donde quizás algunos te catalogaron o tú mismo pensaste que fuiste rebelde. Cuéntanos un poco. Mi rebeldía empezó desde muy joven, ¿no? Empezó con el quererme vestir a mi propia manera, ¿no? El querer andar con los pantalones guangos, y andar en la moda, ¿no? Esa fue mi primera etapa, pero conforme fue pasando el tiempo, mi rebeldía fue evolucionando, ¿no? Se fue haciendo más grande. Y ya no nomás era el querer vestirme como yo quería, sino más bien el querer hacer las cosas como yo quería, que no me mandaran, que no tener tiempos, para llegar a la casa. Límites, ¿verdad? Límites, exactamente. Y obviamente que pues está ahí la fricción entre los padres, ¿no? Mamá, papá, el estar viendo las cosas que ellos hacen y el justificarme para yo poder hacer también, pues mis cosas, ¿no? ¿Cuáles fueron algunas de las cosas que hiciste en esa etapa? Cuéntanos un poco. Pues básicamente primero empezó en la escuela, ¿no? Empezar a, pues, pelearme con diferentes estudiantes, empezar a consumir drogas, ya no ir a la escuela, hasta el punto de salirme completamente de la escuela. ¿A qué edad te fuiste de la escuela? Y también me contabas un poco que eso también causó algo en tu hogar. Cuéntanos. Así es, pues cuando empiezo a consumir drogas, obviamente que yo quiero tener mi privacidad y que no me molesten, y me salgo de la casa de mis padres. Busco otra alternativa y caigo en la casa de mi tía, ¿no? Obviamente que pues tuve que ahí armar un show de que tía, no me cuidan en la casa, y el típico manipulador, ¿no? Obviamente me aceptan ahí y así empiezo a ver que hay libertad, y obviamente me doy cuenta que soy bueno para echar mentiras y manipular, y eso me ayuda a meterme en más problemas, ¿no? Una mentira tras mentira. Exactamente, mentira tras mentira. Después de ahí, me salgo de la casa y me voy a México. Me voy a México y allá duró 5 años. Obviamente que allá pues ya voy creciendo y empiezo a tener contacto con el alcohol, las fiestas, los antros, las mujeres, y todo lo que pasa cuando vas creciendo, ¿no? Que empiezas a
a conocer y a tener mucho más libertad. Y más que nada que cuando empiezas a ganar dinero, sientes que ya eres el rey del universo, ¿no? Claro, tienes poder, ¿no? Puedo comprarme, puedo hacer lo que quiero, soy dueño de mis decisiones, no hay límite que me detenga y todo eso. ¿Y cómo es que llegaste al punto de reconocer que estabas mal? Cuando me agoté, agoté todos mis recursos, a donde sea que iba ya no me creían y ya ellos podían ver que yo básicamente era una mentira. Yo ya había caído tan profundo en esa mentira que ya nadie me creía. O sea, yo me creía esa mentira, pero nadie a mi alrededor me creía ya. Y ahí es cuando se cae el telón y pues se descubre la verdad, ¿no? Yo me descubro a mí mismo que ya había caído muy profundo en cuanto a mi rebeldía, al alcoholismo y a la drogadicción. ¿Qué te ayudó? ¿Qué me ayudó? Regresar a casa con mis padres. Cuando yo llego a mi casa derrotado y tratando de jugar esa última carta, ¿no? De que papá, mamá, acéptenme en la casa, ¿no? La situación había cambiado bastante en mi casa. Ellos habían aceptado a Cristo en su corazón y eso fue, yo creo que lo que cambió mucho en mí, el conocer a Dios, a Cristo. ¿Viste un cambio en tu hogar? ¿Viste un cambio en ellos, en tus padres? Verás. Porque mencionas que antes era una excusa, ¿no? Lo que ellos hacían o dejaban de hacer, lo usabas para manipularlos, para que fuera una excusa para tu rebeldía. Al regresar a casa ves que hay una diferencia y entonces tú dices, wow, aquí ha habido un cambio, una transformación y yo quiero ser diferente también. Drásticamente, o sea, a mi mamá la veía completamente diferente, a mi papá también, su manera de actuar conmigo, porque obviamente ya sabes que los padres son más fuertes, o sea, su manera de ser conmigo fue diferente. Y obviamente que la manera de tratarme, el ya no forzarme a hacer las cosas, el que poco a poco con sus actitudes y su manera de llevar la vida me hizo a mí ver que había un cambio, ¿no? Y fue cuando me traen aquí a nuestra comunidad. Qué bueno, Mario, que nos puedes compartir eso. Si hay un joven que nos está viendo y que quizás no se llama Mario, pero tiene las mismas características que nos acabas de describir, ¿cuál sería tu consejo? Pues que muy atrás de todas esas excusas, de todas esas mentiras, uno sabe adentro de sí mismo que está cometiendo un error y que está en una mentira, básicamente, y que es tiempo de ser honesto y querer cambiar, ¿no? Y de que no se puede solo en la vida el querer apartar a todos tus seres queridos y más que nada a Dios de tu vida. Yo creo que aceptar a Cristo en tu corazón, hay muchos cambios en muchos aspectos, pero tiene que venir de ti. Tiene que nacer. Tiene que nacer de ti. Del corazón. Exactamente. Y más que nada, si estás cansado de tener una vida agotadora, una vida de infelicidad, ¿no? De tristeza, yo creo que aquí es donde puedes encontrar esa paz. Más que nada, vivir en paz. Gracias, Mario, por tu experiencia. Creo que hemos escuchado este testimonio, wow, bien impactante, de cómo un joven sale de casa, piensa que tiene todo el poder para vivir su vida y está cansado y reconoce que puede regresar a casa y ver la transformación que hay cuando hay disposición de corazón y sobre todo cuando Dios obra. Al regresar de una pausa comercial tendremos a los padres de Mario con nosotros, así que no se vaya de nuestra pantalla y vamos a regresar para seguir hablando de la rebeldía en la juventud. Porque te levantas todas las noches a ver si está en su cama. Y no está. Y no está. Y de repente te hablan por teléfono, está en el departamento de policía, venga por él. El conveniente servicio de Kireis Mobile Grooming le ayuda a ahorrar tiempo, ya que llevamos hasta la puerta de su hogar la estética para su mascota. Kireis Mobile Grooming brinda el 100% de atención de nuestros experimentados estilistas y evita el contacto con otras mascotas y posibles contagios de enfermedades.
Haz tu cita hoy. Son sus primeras sonrisas, sus primeros pasos, el evento que has soñado toda tu vida, el momento que cambió el resto de tu historia. Digitize, fotografía y video profesional. Tus memorias, nuestra prioridad. Gracias por regresar con nosotros después de esta pausa comercial y estamos hablando de este tema tan importante de la rebeldía en la juventud. Y para ello tenemos invitados a una pareja muy especial para mí, para nuestra congregación, y les quiero extender la bienvenida el día de hoy a nuestro estudio de Descifrando Enigmas. Ellos son Samuel e Ivonne Díaz. Gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal, pastor? Muy bien. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Pues estamos hablando de aquello de la rebeldía. Yo creo que para hablar de la rebeldía tenemos que definir qué es la rebeldía. ¿Cuál sería una definición de ustedes como padres acerca de la rebeldía, Samuel? Es un estado de ánimo. ¿Un estado de ánimo? Sí, no es nada que en realidad no sabemos cómo manejar la rebeldía, pero la rebeldía en sí para mí es una serie de inquietudes que desembocan normalmente en estados de disgusto y enojo, pero no es nada grave o alarmante, sino que a veces la mayoría de las ocasiones los papás como papás no sabemos manejarlo, ni siquiera nos damos el tiempo de escuchar cuáles son las inquietudes de nuestros hijos, por qué es esa actitud molesta hacia lo que está establecido en la casa, contrario a lo que yo quiero hacer como joven. Si tomáramos un poquito más de calma, de poder escuchar con cuidado qué es lo que quiere nuestro hijo, a lo mejor no sería tan grave. Pero esos estados de ánimo de ellos nos alarman. Entonces es un estado de ánimo que desemboca ciertas actitudes en contra de algunas reglas o límites que se establecen en cierto hogar, en el caso de los hijos, ¿verdad? ¿Cómo como madre pudo lidiar con esta situación, en especial de Mario, como padres de Mario, que escuchamos este testimonio, que verdaderamente un testimonio impactante, que ha movido nuestros corazones, pero cómo como madre pudo usted llegar a ese punto de decir, wow, mi hijo se fue de la casa, ¿por qué se fue? ¿Cómo va a regresar? Cuéntenos un poco de esa experiencia. Bueno, fue una situación dura, obviamente, porque no esperas que tu hijo se vaya de la casa, no esperas que se vaya en los términos en los que se fue, ¿no? Sino que comencé yo a darme cuenta que se tenía que reparar esa situación y que teníamos, en este caso, a mí, una persona muy cercana me dice, ¿sabes qué? Necesitas buscar a Dios, porque Él es el único que puede hacer que Él regrese y que cambien las cosas. Cuando yo entrego mi vida a Cristo y que empiezo a ver que también yo tenía actitudes de rebeldía, porque yo estaba rebelde hacia mi Padre, que es Dios. Entonces, veo que necesito hacer muchos cambios también en mi manera de actuar como madre. Que tenía que no todo había sido parte de Él, sino que también había algunas fallas en mí, pero que la única manera en que yo podía hacer que mi hijo se convenciera de que Dios podía transformarnos era que viera mi testimonio, que viera mi manera de vivir, cambio, ¿sí? Cambio. Sí, con el ejemplo. Fue difícil porque hacer cambios cuesta mucho, pero lo comenzamos a hacer. Una de las cosas que a mí también me hizo ser fuerte es que Samuel comenzó a hacer oración también y comenzó a pararse en la roca y a ser más firme en nuestra pareja y todo. Y entonces eso fue que también nos sirvió a nosotros muchísimo para hacer cambios. Samuel, y como padre, al mirar hacia atrás y al haber pasado por esta experiencia tan dolorosa, porque como padre ver ir a un hijo de la casa y
y no saber muchas veces dónde está, qué está haciendo, es lo que se llama sangrar internamente. ¿Cómo fue que durante ese tiempo Dios obró en su vida y pudo lidiar con esta rebeldía de su hijo? Yo ya había pasado por diferentes etapas. Yo creo que la mayoría de los casos los papás nos olvidamos de que fuimos jóvenes también. En la mayoría de los casos creemos que la juventud actual está más echada a perder que antes los niños eran más nobles que ahora. No es cierto. Todo ha sido evolutivo y también eso, en este caso. Yo tuve que reconocer que yo había sido joven y yo también había tenido muchos desplantes del mismo tipo. Entonces, de cierta manera eso me hizo tomar las cosas con un poquito de calma, pero no dejaba de ser preocupante porque ahorita ya en la calle hay cosas mucho más graves. Hay más drogas, hay más delincuencia. Entonces, pero yo había entendido, desde hacía tiempo yo había entendido que tenía que buscar cierto tipo de ayuda para más o menos ir manejando sobre todo mis estados emocionales, para saber cómo conducirme en esa situación con mi hijo. Porque es muy frecuente tener explosiones violentísimas de ira al momento de sentir la impotencia, de no saber qué está pasando. De no poder controlar la situación. No poderlo controlar. Entonces, Ivonne dijo ahorita algo muy importante. Ella ya había comenzado a congregarse, yo todavía no. Yo tenía cierta educación en cuanto a mis estados emocionales. Eso es algo muy importante. La gente tenemos que aprender a cómo manejar nuestros estados emocionales y buscar asesoría en un pastor, en una agrupación de un tipo. Hay muchísimos grupos de autoayuda. Entonces, a partir de ahí, yo pude actuar con un poquitito más de cautela. Cuando Ivonne comienza a congregarse en una iglesia, yo ya la escuchaba a ella hablar y yo lo había visto en muchos aspectos, ese poder tan grande que tiene Dios. Obviamente, como hombre, que en la mayoría de los casos nos cuesta mucho, creemos en un Dios como que virtual, creemos en un Dios distante. Es más fácil creer en un superhéroe y ver a los niños disfrazarse de Superman y de Batman, que creer que los milagros hoy pueden suceder. Entonces, y yo comenzaba a de alguna manera querer probar ese poder y querer demostrar que de alguna manera yo mismo quería convencerme de ese poder. Porque era grave. No saber exactamente qué iba a pasar. Porque yo ya sabía en lo que terminaban las drogas, el alcohol. El final de todo, ¿no? Sí. Yo sabía dónde terminaba ese camino. Porque ha pasado por ahí también. Ya pasé por él. Pero alguien me dijo, déjaselo a Dios y haz oración. Un principio fundamental. Sí, bajé la guardia, quise dejarle todo eso a Dios. Después de escucharlo muchos años, mucho tiempo, deja tus cargas al Señor. Cuando realmente lo haces, porque se agotan tus fuerzas, porque ya no sabes qué hacer, porque te levantas todas las noches a ver si está en su cama. Y no está. Y no está. Y de repente te hablan por teléfono, está en el departamento de policía, venga por él. Y no saber a dónde va a parar todo aquello. Tuve que literalmente dejar las cargas. Entonces es una batalla. Sí. No solamente emocional, porque comenta de las emociones, también física, porque hay un agotamiento físico, pero espiritual. Sí, es una batalla. Nosotros nos dimos cuenta que estábamos peleando contra el enemigo, que esto no era una situación de niño malcriado. Pero una de las cosas muy importantes que Samuel me ayudó y que nos unimos fue que él todo el tiempo me repetía, esto no es tu culpa. Porque como madres siempre nos sentimos que somos las responsables, que no supimos cómo educarlos, que no hicimos lo suficiente y eso nos martiriza, nos agota, nos agobia y mata a una mujer, o sea, a una madre. Samuel todo el tiempo me repetía, esto no es tu culpa, es una decisión que él tomó. Y eso a mí me sirvió mucho porque lejos de culparnos el uno al otro, nos unimos y se lo dejamos a Dios. Y una de las cosas que yo hice, en vez de frustrarme y encerrarme y llorar, fue que comencé a servir.
porque una de las cosas que a Dios me decía era, déjame tus cargas y tú encárgate de lo que yo necesito que te encargues. Entonces, fue tan maravilloso como obró Dios en nosotros, porque se acercaban las señoras de la comunidad a hablarme de lo mismo que estaba pasando yo. Y sin en el dolor, ¿no? En el proceso. Sí, entonces yo poniéndome en sus zapatos porque sabía exactamente lo que estaban pasando, pero cuando Dios me daba palabra a mí y era una forma de que me la estaba diciendo a mí, y era una manera de comprometerme yo misma a decir, sigue adelante, sigue con esto y Él va a encargarse. Él va a regresar a tu hijo. Y yo seguía haciendo el trabajo del Señor. No, esta vez no nos resentimos con Él, al contrario, fue de todo lo terrible que vivimos, fue yo creo que la etapa en donde más estuvimos cerca de Dios. Wow, qué hermoso testimonio. Si pudieran resumir corto, se nos va el tiempo porque sé que hay mucho que decir, pero si pudieran dar una recomendación a los padres que están sufriendo con hijos que están siendo rebeldes en este momento, ¿cuál sería, Samuel? Fundamentalmente que hagan un frente común, tanto el señor como la señora. No es cuestión aquí de quién tiene la culpa o quién es más apapachador que el otro. Es cuestión de hacer un frente común, de quedar en un acuerdo, respetar el estado de ánimo y la situación por la que está pasando su hijo, darle mucho amor, hacer mucha oración. No es de la noche a la mañana cuando se tiene el convencimiento de ese poder tan grande que Dios tiene en nuestras vidas. Pero sí, hacer un frente común, ser un poquito de pacientes y buscar ayuda. Busquen ayuda. Que no busquen con quién chismorrear y se haga esto un cómplice. No busquen un cómplice. Busquen personas que estén preparadas para eso. Y es una persona solamente que tenga a Cristo en su corazón. Esa persona te va a poder dar un consejo, el consejo perfecto, pero que no se asuste, no es culpa de nadie esto. Gracias. ¿Ivonne? Pues solamente también eso, la unión entre las familias, pero más que todo el cambio que tenemos que tener los padres, la firmeza, o sea, pararnos en la roca y saber que Dios puede con todo. Dios puede con todo. Dios puede con todo. Qué buena manera de concluir este segmento. Gracias por estar con nosotros, familia Díaz, por compartir esa experiencia. Todos los que nos ven el día de hoy, hay esperanza, se busca ayuda, Dios tiene el poder para cambiar todo. Esa es la conclusión de personas que verdaderamente han pasado por ello y han visto la mano de Dios obrando en la restauración de toda una familia. Regresamos después de una pausa comercial. Be First Hospice Team, compañía con un serio compromiso de brindar cuidado compasivo para el enfermo y su familia en la etapa más difícil de su vida, con un equipo de entrenados profesionales enfocados en el bienestar físico, emocional y espiritual, y proveyendo los servicios clínicos necesarios en su propio hogar, en nursing homes o en el hospital. Usted puede contactarlos al 1-877-289-1126. Cuando la experiencia cuenta, la Oficina Legal de Aurelio Lío Lara está a su servicio, a la familia, a los negocios, de bienes raíces y de accidentes y lesiones. En servicios de inmigración ofrecemos representación, ciudadanía, visas familiares, visas de inversión y perdones legales. En servicios testamentarios ofrecemos testamentos, fideicomiso y validación de testamentos. Y recuerden, 25 años nos respaldan. Definitivamente la rebeldía no es un tema fácil de afrontar, pero sí hay solución para ello. Hay una base fundamental y es que la palabra de Dios nos dice que nos debemos acordar de Él cuando estamos en momentos de rebeldía. La rebeldía es un estado del ser humano cuando estamos separados de Dios. En el testimonio de Mario pudimos ver que él tomó la decisión de partir de su hogar y de ser rebelde, de ir en contra de las reglas y de las normas que habían en su hogar y de tomar sus propias decisiones. Sin embargo, se tornó a Dios, es decir, volteó hacia el Señor y le dijo a él que cambiara su corazón.
En nuestros días hay muchas personas que nos pueden estar viendo el día de hoy que están lidiando con este problema de la rebeldía. Pueden ser padres que están llorando por sus hijos y están esperando que ellos regresen, o pueden ser hijos que están afuera de su hogar, o quizás no fuera de su hogar, pero tienen un corazón rebelde. Déjame darte dos principios. El primero es que Dios te ama aún en medio de tu rebeldía. Y el segundo es que cuando vienes a Él, Él te sigue amando de la misma manera y tiene un propósito grande y puede convertir esa rebeldía en un causante para que tu vida tenga un significado y puedas ayudar a otros con el mensaje de restauración. Esperamos que este testimonio haya sido de bendición para tu vida y te animamos para que nos compartas tus impresiones de este programa el día de hoy. Escríbenos a nuestra cuenta de internet descifrandoenigmas@gmail.com. Queremos escuchar cómo Dios está obrando en tu vida y cómo podemos orar por ti. Esperamos que podamos participar activamente en tu hogar a través del internet y queremos que nos escribas. Si nos escribes, estaremos dando algunas cosas especiales y enviándote un detalle a casa si vives aquí en el Valle de Río Grande. Así que, por favor, escríbenos descifrandoenigmas@gmail.com. Hasta la próxima y Dios les bendiga.